Hermanos, esta tarde de día jueves nos sentimos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos brinda de poder acercarnos hasta la intimidad de sus hogares con la meditación de esta tarde. Estamos iniciando la transmisión en vivo de la predicación de este día jueves. Por lo tanto, hermano y hermana, te invitamos para que puedas unirte a esta transmisión en vivo y juntos podamos gozarnos alabando y glorificando el nombre del Señor. Iniciamos, hermanos, nuestro culto este día dándole lectura al Salmo número 100, el que vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Espero que tú, ahí donde te encuentras, tengas tu Biblia para que podamos juntos dar lectura a este precioso salmo que nos regala la palabra del Señor. Y lo leemos, hermanos, y dice el Salmo 100: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gracias le damos, Padre. Gracias le damos, bendito Dios, porque este día usted nos permite poder una vez más estar transmitiendo el mensaje que corresponde a este día jueves. Padre amado, es un gozo, es una alegría, un regocijo el poder compartir con los hermanos de Misión Cristiana La Roca y todos aquellos hermanos y amigos que nos ven de otras congregaciones y los amigos que nos ven a través de esta señal. Para nosotros es un gozo poder compartir contigo, mi amigo, mi amiga, en esta preciosa tarde. Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias por concedernos este privilegio. Gracias, Señor, por poder llegar a la intimidad del hogar de mis hermanos y mis amigos, porque nuestro interés en esta tarde es gozarnos, es sentirnos alegres y agradecidos con usted, mi Señor, por todas las cosas que usted nos permite hacer dentro de su preciosa obra. Vamos a quedarnos esta tarde con una preciosa alabanza. Después vamos a tener un momento de meditación de la palabra del Señor. Espero que goces esta preciosa alabanza. Estamos saludando al pueblo del Señor que está conectado a esta transmisión en vivo y está atento a el mensaje que Dios esta tarde quiere compartir con cada uno de nosotros. Bienvenido, hermano, bienvenido, hermano, bienvenidos, hermanos de Misión Cristiana La Roca, bienvenidos, hermanos cristianos de otras congregaciones, bienvenidos. Nos gozamos y agradecidos estamos con el Señor porque tú estás en comunicación con nosotros, conectado a esta transmisión en vivo del culto de este día. Amigos, Dios les bendiga, muchas, pero muchas gracias. Esta tarde quiero leer una porción de la palabra de Dios y para eso abra la Biblia y vamos a leer una porción en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Vamos a leer una porción del capítulo 24, versículo 6 al versículo 14, para la honra y la gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Lo leo y dice la palabra del Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, dice la palabra, vendrá el fin. Amado Dios, bendice esta palabra. Permítenos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que podamos llenarnos de conocimiento y sabiduría para que nuestros pasos dentro de tu obra, amado Dios, sean más agradables ante tu presencia. Bendito el Señor. Queremos hablar, hermano, esta preciosa tarde acerca del tema principio de dolores. Principio de dolores. Ponte cómodo ahí en el lugar donde nos acompañas, en ese lugar donde tú has logrado conectarte a esta transmisión en vivo. Dice la palabra en el capítulo 24 de Mateo que hemos leído esta tarde, específicamente en el versículo 6, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Quiero decirte, mi hermano, mi hermana, mi amigo, que nos ves en cualquier país del mundo, quiero decirte esta tarde que en la historia encontramos diversas guerras, infinidad de guerras. Entre ellas tenemos la Primera Guerra Mundial, allá en 1914 a 1918. Tenemos también la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Tenemos guerras revolucionarias, tenemos cruzadas, guerras como la de los 7 años, la de los 30 años, la Guerra Fría. Y aparte de todas estas guerras, también encontramos una serie de batallas, las batallas del Verdun, la batalla también de Moscú en 1941 a 1942. Y de esa manera hay una infinidad de guerras, una infinidad de batallas que hemos conocido a través de la historia, y que realmente esto nos enseña y nos permite entender, conforme esta palabra que dice la Biblia: oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero todavía seguimos viendo, seguimos apreciando, más que todo en la zona del Medio Oriente, guerras y guerras y guerras. Pero también nos dice la Biblia, dice: mirad que no os turbéis. Mi hermano, mi hermana, mi amigo que nos ves esta tarde, tú y yo no tenemos que turbarnos, no nos angustiemos, no nos aflijamos, simplemente pongamos la mirada en la persona de Jesucristo. Dice Mateo: no os turbéis, porque es necesario, oiga bien, que todo esto acontezca, pero dice, aún no es el fin. Oye, dice, pero es necesario que todo esto, que tiene el versículo 6 del capítulo 24 de Mateo, dice: es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. Mira qué interesante. Y dice: pero aún, dice la palabra, no es el fin. Dice más en el versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dime, mi hermano, dime, mi hermana, dime, mi amigo, ¿desde cuándo estamos viendo que se levantan reinos contra reinos, países contra países, gobiernos contra gobierno, ejército contra ejército, rey contra rey? Pero ¿sabes qué? Hay una cosa, dice la palabra del Señor: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Oye bien, habrá pestes, dice la palabra. Y cuando hablamos de peste, estamos hablando de muchas pestes que han venido a esta tierra, que han venido a la raza humana. Estamos hablando, por ejemplo, como la malaria. Oiga, que esto lo conocemos antes de la historia. Por primera vez aparece en el año 2700 antes de Cristo. Mira desde cuándo viene la malaria, la varicela, la peste negra, año 1100 antes de Cristo, la gripe española, 1918-1919, la gripe asiática, 1957,
Oye, el SIDA, que conocemos tanto, el SIDA es una peste que ha venido a este mundo, que esta se conoció en 1980. Así como esta tenemos también el síndrome de las vacas locas en 1990. Tenemos este problema del cólera. El cólera. El cólera causó miles de muertos. Esto se vio en 1900. La gripe aviar, año 2003. La influenza, año 2009, la difteria, año 1990, el ébola, 1976, la fiebre amarilla, año 1600. Mira cuántas pestes. Mira cuántas pestes menciona. La palabra dice que vendrán pestes. Y dice, hermano, más, dice el versículo 7, vendrán pestes y vendrán hambres. Oye bien, todos estos periodos de guerra han traído periodos de hambre a la humanidad. Periodos de hambre que bíblicamente tienen mucho respaldo desde tiempos de Abraham, Isaac, José, David, etcétera y etcétera. Encontramos en la palabra muchos periodos de hambruna a nivel mundial. Pero nos dice más este versículo 7 del capítulo 24 de Mateo, y terremotos en diferentes lugares. Ahora te pregunto esta tarde, ¿tú te has dado cuenta que últimamente hemos estado viendo muchos terremotos en diferentes partes del mundo? Pero dice más todavía esto, que esto para nosotros no debe hacernos creer que estamos en el fin. Infinidad de terremotos que están sucediendo en muchos países del mundo, hasta el sismo de 7.5 de magnitud que se dio en Rusia el martes 24 de marzo del 2020. O sea, hermano, hace 2 días atrás se ha dado este terremoto de 7.5. Todo esto, dice la palabra, que se va a dar. Todo esto es necesario que acontezca. ¿Sabes por qué? Para que tú y yo no nos descuidemos, que tú y yo estemos buscando la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hablando de las pestes, quiero centrarme hoy en el 2020. Este problema, este síndrome que viene dando problemas a nivel respiratorio agudo. Oye bien, este virus que tiene de rodillas al mundo, este virus que ha venido a enseñar a los hombres que únicamente podemos depender de Él como Dios poderoso. Esto aparece en el 2019, en el mes de noviembre. Oiga bien, el mundo, hermano, el mundo está desesperado. Los gobiernos de todo el mundo están creando estrategias, y no está mal, está bien que los gobernantes estén creando estrategias para contrarrestar el avance de todo este virus que está haciendo tanto dolor, que está aconteciendo, hermanos, día a día. El crecimiento, esto va creciendo. Los gobiernos desesperados, los gobiernos, hermanos, están viendo que esto nadie terrenalmente hablando puede detenerlo. Y ahí encontramos la maravillosa presencia de Dios. Oiga, hermano, esto viene avanzando como una sombra de muerte que está cubriendo todos los países del mundo. Humanamente no hay quien detenga esta peste. Y así como esta peste, mi hermano, mi hermana, vendrán muchas pestes más que ahorita no las conocemos. Vendrán muchas pestes más. Pero hay algo, hermano, hay algo que es interesante de ver en la Biblia, que dice que esto no es el fin. Todavía dice, no es el fin. Qué interesante esto. Qué interesante, hermano, los países, las potencias se han dado cuenta que son incapaces de resolver los problemas del mundo, porque estos problemas, hermano, no se arreglan con dinero. Estos problemas, hermano, no se arreglan con la fuerza, no se arreglan con ejército, no se arreglan con estrategia. Estos problemas se solucionan siendo humildes, buscando la ayuda, buscando la intervención de un Dios que tiene poder para darnos esta salida. El versículo 8, hermano, nos dice, y esto será principio de dolores. Hermano, hay que tener mucho cuidado para no caer en lo que dice el versículo 9.
Dice, hermanos, y os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Tú y yo no podemos negar que somos hijos de Dios. Tú y yo no podemos negar que somos parte de la iglesia de Dios. Por eso, mi hermano diácono, mi hermana diaconisa, mi hermano del ministerio de alabanza, mis hermanos ancianos, el privilegio que tú tengas, mantente firme, creyendo en el poder de Dios. Maestros de escuela bíblica, tengan la plena seguridad, la plena fe, la plena confianza que ese Dios maravilloso nos va a dar la salida, y después vamos a tener mucho motivo para darle gracias a Dios. Versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Tenemos que tener calma, tenemos que guardar la confianza en Jesús, no tenemos que dispararnos. Hermanos amados, cuando algo vayamos a hacer, pidámosle la dirección a Dios para que esto nos salga bien. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán muchos. Oye, mi hermano, ojo con esto. Muchos te van a decir, ¿a dónde está el Dios que tú alabas? Porque si Dios existe, ¿por qué está pasando todo esto? Usted, hermano amado, bíblicamente dígale en el versículo 6, donde dice, ¿por qué es necesario que todo esto acontezca? Es necesario que todo esto acontezca. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tú tienes que mantenerte con ese espíritu de hijo de Dios. Hermana, tú tienes que mantenerte con ese espíritu de hija de Dios. Y el día que nos toque venir a darle la gloria otra vez a este templo, que vengamos contentos, vengamos con una sonrisa en nuestros labios, vengamos con un corazón agradecido y dispuesto a seguir haciendo la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay razón suficiente, hermano, para que tú y yo tengamos ese gozo en nuestro corazón. Porque dice, hermano amado, que el que llegue hasta el fin, el que pase esta consecuencia, dice, ese será salvo. Y tenemos, hermano, que estar pendientes de algo, que tú y yo no podemos dejar de predicar el Evangelio. Tú y yo no podemos dejar de llevar a la realidad nuestro eslogan, cambiando vidas para el servicio de Dios. Nuestro eslogan como iglesia, como Dios que tiene a la roca, está fundamentado en la gran promesa, la promesa que Dios le dejó a la iglesia, la gran comisión. La gran comisión, tú y yo no podemos dejar de hablar del Evangelio, porque cuando todo esto se cumpla, dice la Biblia, entonces vendrá el Señor Jesucristo a levantar su iglesia. Por lo tanto, mi hermana, mi hermano, amigo que me escuchan esta tarde, la clave está en buscar la ayuda de Dios. Gobernantes, escuchen esta tarde. Gobernantes, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que ustedes pongan la mirada en Dios, que ustedes busquen la solución a través de Dios. Y ahí encontraremos la respuesta a esta situación. Porque solo Él tiene la última palabra en todo lo que suceda. Él tiene la última palabra. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11. Ahí nos está hablando el Señor a través del profeta, cuando nos dice a través de esta palabra maravillosa, mi hermano, en el capítulo 55, versículo 11, dice la Biblia, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Jehová de los ejércitos, no volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que lo envíe. Si tú y yo le estamos sirviendo a Dios, hermano, si tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, dice la Biblia que seremos prosperados en todo aquello que nos propongamos, en todo aquello que hagamos para la voluntad de Dios. Y solo quiero leer una porción del profeta Ezequiel, ahí en el capítulo 12, versículo 18. También estamos hablando que Dios tiene la última palabra. 12, 18, dice la preciosa palabra del Señor de la siguiente manera: hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad,
nos dice, y en el versículo 28 nos dice, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Todo vendrá, tocará tu puerta, tocará tu corazón el amor de Dios, mi hermano, mi hermana, siempre y cuando estemos haciendo la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero decirte que es un gran privilegio el poder haber compartido contigo este pensamiento, pidiéndote que veas, que le des like, que compartas este sermón para que a muchos más les llegue esta palabra. Y desde ya te invitamos que no te pierdas, no te olvides que el sábado a las 6 de la tarde estaremos con otra predicación en vivo, otra transmisión en vivo desde este lugar, para que tú estés creciendo en la fe. Y el domingo a las 9 de la mañana también estemos compartiendo otra palabra de Dios, para que Dios nos bendiga y que todo nos vaya bien. Solamente quiero decirte, hermano, esta última palabra, dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente y sigamos buscando el rostro del Señor. No dejes de leer la Biblia, no dejes de orar, no dejes de buscar el rostro de nuestro Dios. Muchas bendiciones. Amén y amén.